En lo personal, empecé a vivir mi rebelión sexopolítica muy joven y me introduje con las mujeres homosexuales. Y mi formación inicial es con las mujeres homosexuales, ¿no? Pero lo que yo veía ahí es que las mujeres homosexuales reproducían los roles sexuales, ¿no? Macho-hembra, o sea, butch-femme, masculino-femenino, ¿no? Y no me gustaba eso, pero yo no tenía las herramientas del feminismo para poder entenderlo. Ese es un aspecto. El otro, que el punto de referencia de las mujeres homosexuales era los hombres homosexuales. No tenían un referente mujer. Y tercero, eran muy violentas, sumamente violentas. A mí me tocó, no puedo hablarlo ahorita, todos estos datos, pero me tocó un grado de violencia extremo, ¿no? Donde hubo varias muertes y aventadas por la espalda y muchas suicidadas, ¿no? Por la represión heterosexista. Bueno, cuando formé el primer grupo de lesbianas feministas en México con otra compañera que se llama Cristina Val, no puedo decir su apellido completo, formamos este grupo y a partir de entonces se nos abrió un universo de posibilidades para las mujeres que se rehusaban someterse a la heterosexualidad forzada. Y a partir de entonces empezamos a crear los grupos de lesbianas y empezar a salir a la luz pública, dar la lucha en las calles. Y bueno, pues esto fue muy importante para el lesbianismo feminista de los 70s y ya vino pues mucho más, pues un camino más abierto en los 80s y posteriormente. Entonces es muy importante para las investigadoras pues hacer un análisis de todo lo que fue la represión de los antes de la existencia del movimiento. Esto lo describo en un PowerPoint que va a salir pronto a la luz pública, yo creo que en 2 semanas, sobre el primer grupo de lesbianas que se llamó Ácratas en 1976. Ahí se describe la represión que vivíamos las mujeres que no nos sometíamos a la heterosexualidad obligatoria. El movimiento empezó a crecer, a tomar mucha fuerza, a convertirse en una gran potencia política, porque el movimiento de los 70s empezó a trabajar con la izquierda mexicana. Nosotras particularmente trabajamos con el Partido Comunista. Bueno, con células y los cuadros medios del Partido Comunista, no con la dirección política del Partido Comunista. Empezamos a hacer un trabajo de hormiga en el partido para llevar el tema de la sexualidad a discusión para integrarlo a la plataforma política del partido. Primero el tema de la sexualidad y segundo el de lesbianismo. Los compañeros homosexuales hicieron algo similar con el Partido Comunista, particularmente el FAR, y Lambda lo hizo con un partido trotskista que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ellos empezaron a abrir su brecha en esos espacios. Y para concluir el tema de los 70s, quiero decirte que nosotras, como lesbianas, feministas, nos declaramos socialistas y nosotras empezamos a trabajar con los sindicatos, con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, con algunas luchas indígenas que se daban sobre todo por el territorio. Y esta apertura del lesbianismo en esos espacios y con esos movimientos le dio otro sentido muy diferente al que tiene ahora el movimiento gay, que yo considero que es un mercado, no es un movimiento, es un mercado, el gaycismo es un mercado. El archivo de lesbianas feministas en México resguarda la información documental del movimiento de lesbianas feministas desde 1976 a 2020 formalmente. Pero obviamente nuestra idea es proyectarnos más allá, pero nos pusimos este límite porque era pues, una cantidad demasiado grande de documentos. Lo motiva el conservar la memoria
de la lucha de las lesbianas feministas en México y afortunadamente también contiene información de muchas organizaciones de Latinoamérica y algunas de otros países. La idea fundamental es no solamente conservar la memoria, sino conservar la experiencia histórica de lucha de las lesbianas. En este sentido, juega un papel muy importante porque normalmente las historias de lucha se pierden. O sea, se dan los movimientos de, en pro de la emancipación de formas de opresión o de otras formas de represión, pero normalmente se pierden estas luchas porque no hay quien las escriba y porque las personas, las actrices y los actores están en el ajo del huracán, en el proceso de lucha, que es lo que ha pasado mucho con el movimiento lésbico, sobre todo al principio. En un inicio nos enfrentamos a lo que era la lesbofobia histórica. Nosotros hablamos de 7,000 años de opresión contra las mujeres y por supuesto eso nos atañe a las lesbianas, ¿no? 7,000 años de historia y sacudirnos ese lapso de tiempo ha sido sumamente difícil. El archivo comienza en 1976 y pudiéramos enfatizar que los 70s, la década de los 70s es, desde mi punto de vista, la más importante. No solamente porque representa el enfrentamiento real y directo en contra de todas las instituciones patriarcales, sino en contra de toda una opinión pública que permeaba en la familia, en la escuela, en el barrio, en el lugar de trabajo, en todos lados, una ideología lesbofóbica. Era enfrentar absolutamente todo. Por eso es importante este periodo de lucha de las lesbianas feministas de los 70s, que es la que próximamente va a salir a la luz en la página del archivo. Esto es, digamos, básicamente lo que ahorita tenemos la intención de presentarle al público. Son 4 años, 60, 70, 80 y 90. Son 76, 77, 78, 79, que son la década de los 70s, que desde mi punto de vista son las más ricas, las más políticas y las que abrieron brecha para que después surgieran otras organizaciones de lesbianas feministas en México. Bueno, inicialmente empezamos a recabar documentos obviamente en papel, impresos, pero también pancartas de las marchas que hicimos en un inicio, banderas, unas capuchas que son muy famosas, que usábamos en un principio. Bueno, yo nunca las usé, ¿no? Yo siempre he sido una lesbiana feminista abierta y no las usé, pero mis compañeras sí, porque ponían en riesgo sus trabajos, sus escuelas y sus familias. Por eso existen muchas fotografías en el Archivo General de la Nación por parte de la policía. Muchas fotografías donde están las lesbianas con su capucha en las marchas. Tenemos esas capuchas, gorras y algunos otros materiales tangibles, pero son los menos, porque ha sido muy difícil conservar material eh, eh, físico en nuestras casas. O sea, este archivo se juntó en cajas, principalmente en mi casa. Mi casa pues siempre ha servido como centro de conspiración política y ha sido muy difícil cargar esas cajas de departamento en departamento. Yo me he cambiado como 25 veces de departamento desde 76 a la fecha
y ha sido muy, muy pesado, además de mis cosas, tener que cargar con toda la documentación. Digamos, el contenido principal son documentos en papel, están libros, revistas, folletos, volantes, recortes periodísticos, minutas, faxes, correos electrónicos. Está todo lo que pudimos recabar durante este tiempo. Bueno, primero quiero aclarar que para nosotras el lesbianismo no es una preferencia sexual, no es una opción sexual, no es una práctica sexual. El lesbianismo es una posición política y siempre lo manejamos así. Por esta razón, nosotras no formamos parte de la diversidad sexual, formamos parte del feminismo. Consideramos que el feminismo tiene dos vertientes, el feminismo heterosexual y el feminismo lésbico. Nosotras somos esa vertiente, el feminismo lésbico. Nosotras estamos completamente desligadas de la diversidad sexual y coincidimos en algunos puntos coyunturales en temas muy específicos, pero nosotras en términos generales no coincidimos con la visión política de la diversidad sexual. Después digo por qué. Con esto quiero decir que el sujeto histórico del archivo son las lesbianas, nada más. No las mujeres gays, no las mujeres LGBT, no las mujeres LGBTTI y mucho menos las mujeres queer. El sujeto histórico del archivo son las lesbianas y feministas. Y le agregamos feminista porque hay muchas mujeres que creen que el lesbianismo es acostarse con mujeres. Eso es homosexualidad femenina. Nosotras no nos ubicamos dentro de la homosexualidad femenina. El lesbianismo es amor entre mujeres, no es sexo entre mujeres. El sexo entre mujeres corresponde a las mujeres homosexuales y ellas tendrán su historia y sus demandas y sus necesidades. Nosotras somos lesbianas feministas, el sujeto histórico es el lesbianismo feminista y definimos al lesbianismo como amor político entre mujeres. Este es el sujeto histórico y la historia de este archivo versa sobre este sujeto histórico. Bueno, el archivo cuenta con alrededor de 3,000 documentos del movimiento de lesbianas feministas. Teníamos muchos más, llegábamos a 5,000, pero descartamos toda la parte de las mujeres que correspondía a las mujeres gays o lesbogays, lesbigays, Levi's, L World y L. O sea, descartamos todo eso. Entonces, nos quedamos con alrededor de 3,000 documentos que están en proceso de digitalización. Y no se había hecho porque no contábamos con recursos pues financieros. Ahora tampoco, pero ahora afortunadamente yo estoy jubilada y pues la mitad de mi jubilación va para el archivo y la otra mitad para mis necesidades personales, ¿no? Y esto nos ha permitido mantener una autonomía ideológica y poder orientar al archivo como nosotras consideramos conveniente. O sea que no ha habido ninguna influencia externa que nos oriente a determinada visión de la historia. Las temáticas que nosotras manejamos es muy amplia y muy rica. No solamente se reduce a la relación sexual entre mujeres, o sea, no. Ha sido un proceso de lucha del lesbianismo feminista muy duro, muy fuerte y muy largo en todos estos 45 años de lucha y la seguimos teniendo. Y la seguimos teniendo
porque hay todo un movimiento internacional que quiere silenciarnos y acallarnos a las feministas en general, pero particularmente a las lesbianas feministas. Y es por esto que para nosotros es muy importante sacar el archivo a la luz, no solamente para decir, las lesbianas existimos y resistimos y nos negamos a morir. Tenemos nuestra página, que estamos en proceso de elaboración, y nosotras no quisimos hacer lo que otros archivos han hecho, otros archivos LGBT, de sacar pilas y pilas y pilas de papeles, pero inconexos entre sí, ¿no? O sea, más o menos se arreglan un año y saca una pila de papeles, ¿no? O una secuencia cronológica de papeles. Nosotros no queríamos hacer eso. Nosotros lo que queríamos, y esta primera experiencia creo que va a resultar muy positiva, es que cada documento está situado históricamente. O sea, ¿de qué te sirve un documento si no sabes cómo ubicarlo políticamente? No sabes ni por qué se hizo, ni quiénes lo hicieron, ni en qué contexto histórico. Y lo que nosotros estamos haciendo ahorita, en un primer momento, es sacar el año 1976 con el grupo Ácratas, pero de esta manera, con un comentario que lo sitúa en el contexto, momentáneo de ese momento, en el contexto nacional y en el contexto internacional. Por eso es que nos estamos tardando tanto. Preferimos que sea lento la publicación, pero que la información que se dé esté perfectamente bien situada. Mi formación personal es marxista. Entonces, como marxista, para mí el situar los fenómenos sociales en la historia es absolutamente vital, ¿no? Y el darles una breve explicación política a cada documento, que si la historiadora o el historiador quieren tomar en cuenta, lo tomarán, y si no, se quedarán con su documento y le darán la interpretación que quieran. Pero esa es la aportación que nosotros estamos haciendo y vamos por décadas. Ahorita estamos por terminar de la digitalización de los 70s y comenzaremos las siguientes décadas. Existe como un eslogan ahorita a nivel internacional que es: saquen la L de GLBT. Saquen la L, porque la L no debe de estar en GLBT, porque son dos movimientos completamente diferentes. Esa L de GLBT no somos nosotras. Esa L son las lesbigay, lesbogay, el world, Levi's, la L solita. O sea, nosotras no somos esa L. Entonces, quiero que quede claro que este archivo es de lesbianas feministas exclusivamente. Ese es uno. Y dos, las mujeres hemos estado ausentes de la historia o invisibilizadas en la historia desde hace 7,000 años, ¿no? Desde que se impuso el patriarcado. Entonces, para nosotras, el tener un archivo en el donde somos las mujeres mismas quienes nos expresamos es importantísimo. Y es muy interesante, este es un dato para las historiadoras y los historiadores, que es muy interesante ver cómo el movimiento sexopolítico, que iba ascendente, iba cobrando mucha fuerza política, sobre todo por su vínculo con los movimientos de izquierda y con los movimientos antiimperialistas, anticlasistas, antirracistas y antisexistas, les estaba dando apertura a los homosexuales por un lado y a las lesbianas por otro. Todo esto se acabó en los 80 con la guerra de sexos en Estados Unidos, las feminist sex wars. No hablo inglés, por eso no puedo decir bien. Y cómo se vino en picada el movimiento y cómo el movimiento
gay y LGBT son mercados comerciales que están al servicio de las megaempresas transnacionales del sexo. Solamente dejo planteado esto. Yo creo que son datos muy importantes para las historiadoras y los historiadores. Y los invito pues a visitar nuestra página, que es archivolésbico.yanmaria.org.